pero quiero contarles un punto. Yo tenía una camándula en plata y soñé que una señora me la reventaba. El otro día me amanecía la, la camándula reventada en la cama. Yo le digo, si ustedes no me ayudan, me van a traer en un cajón. Entonces me llevó de un señor que Los Ángeles, eso tenía ya. Yo, no, está Dios, y está, no hay problema de nada. Hay un sacerdote muy conocido que iba a hacer una misa de sanación y mi hermana me dijo, estás oliendo a azufre. Yo recuerdo que él me pone la mano encima y yo gritaba, o sea, yo solamente decía, sáquenme. Yo le decía a mi hermana, sáquenme, sáquenme, porque era como una luz queriendo jalarme y otra cosa que no me dejaba. Entonces, a lo que me jalaban yo sentía mucho miedo. Ellos simplemente pidieron una foto mía y la pasaron donde alguien que supuestamente revisaba qué pasaba. Claro, ya de verme tan enferma, tan cosas, bueno, así empezó, bueno, los ataques fueron muy duros, empecé a sentir, me hablaban en el oído, me decían cosas, en los sueños, digamos estaba así, me llegaba un pensamiento, yo llegué a pensar que me estaba volviendo loca. Efectivamente se da cuenta que sí me habían enterrado, que me habían amarrado, que me habían dado mucho bebedizo, que me estaban enloqueciendo y me dijo, se tiene que ir de esa casa. Familia, ¿cómo están? Un abrazo muy grande, Dios los bendiga. Otra vez estamos en... La hora feliz. Ahora sí, ya Yo con estoy toda... como osa retomando la hora feliz. Es que Oiga, una persona que nos sigue me lo recordó. Yo dije, ay, verdad, es que es la hora llevamos un feliz. tiempo sin decir la hora feliz y así comenzó este apostolado y cómo no retomarlo. Sí, porque la hora feliz es la hora feliz, porque se le da gloria a Dios. Tenemos una invitada muy hermosa que nos escribió al correo electrónico regálame tu historia@gmail.com porque sintió en su corazón ese llamado de darle gloria a Dios aquí. Así que si tú lo sientes, bienvenida, esta es tu casa, bienvenido, esta es tu casa. Así es, por eso nosotros insistimos siempre en este comienzo de los testimonios, que no se queden con esa, primero hay que compartir, no te quedes con este regalo tan grande. Segundo, si tienes una historia que contarle al mundo, pues ¿por qué no hacerlo? Aquí está este programa, si Dios lo permite, que puedas estar aquí. Y suscríbete al apostolado. ¿Qué tal? Suscribirse es muy fácil, es ahí una pestañita que dice suscribirse, ¡pin! Y él te avisa cada que nosotros subamos contenido nuevo. Así que suscríbete y así apoyas el apostolado. Claro que sí, bueno, ya vamos a darle... ¿Vas a contar algo? ¿Hacer una introducción del testimonio o no? No, yo quiero que la gente, como yo, se deje sorprender. Perfecto. María Fernanda hizo un esfuerzo muy grande porque lleva todo el día trabajando. Sin embargo, ahí está firme a darle sí así al Señor. María Fernanda, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, bien, muchísimas gracias. Qué alegría tenerte por aquí, bueno, y tan generosa tú, como todas las personas que han pasado por aquí, de compartir su historia de vida para que el Señor, para que las personas vean lo que el Señor ha hecho en su vida. Así es, Claro que María sí. Fernanda, estás en casa, estás en confianza, todas las personas son preciosas, vas a contar tu testimonio como el Señor lo ponga en tu corazón y nosotros te vamos a acompañar. ¿Te parece? Muchas gracias, sí señora. Bueno, Bueno, entonces comienza por donde quieras. Bueno, mucho gusto, yo soy María Fernanda, tengo 35 años y les voy a contar un poquito. Bueno, soy la tercera hija de 5 hermanos, uno está en el cielo y pues yo soy la tercera. Em, sí, soy hija de pues solamente mi mami, nunca tuve esa figura paterna en mi casa y ese es un punto muy importante en esta historia. Digamos que mi niñez fue un poquito complicada, trabajé desde muy pequeñita, me tocó madurar muy rápido, porque pues obviamente mi mami era solita. Entonces, bueno, trabajé muy chiquita y pues a mis 6 y 8 años pasó algo que marcó mi niñez, pero pues que en su momento no lo supe. O sea, eso lo vine a saber ahorita ya de grande. Soy mamá de 2 hijos, de 2 niños varones, que eso es una batalla. Dios me concedió un esposo, me regaló un esposo que pues más adelante se van a enterar cómo él llegó a mi vida. Afortunada de tenerlo en mi vida porque ha sido un gran apoyo para mí.
Bueno, pues digamos que en mi infancia no recuerdo muchas cosas, pero les voy a empezar a contar lo que pasó en mi vida. Más o menos en el 2017 yo tomé la decisión de irme, yo soy de Villa de Leyva y tomé la decisión de irme para Bogotá, porque pues tuve una relación un poco tóxica, yo tuve una relación con el papá de mis hijos, muy tóxica, eh, que él dañó mucho mi vida, o sea, mi juventud, mi vida, yo fui una mujer maltratada en ese hogar, bueno, me pasaron muchas cosas y ya Dios me dio como la fuerza de salir de allá de esa relación, pero quiero contarles un punto, yo tuve un espontáneo a mis 4 meses de gestación. Entonces mi bebé no fue planeado, pero digamos que cuando supe que estaba embarazada, pues se deseó mucho. O sea, ese, como que ese instinto materno despertó pues en mí, pero a los 4 meses lo perdí. Entonces entré en choque con Dios. O sea, yo dije, bueno, ¿por qué a mí? O sea, ¿usted por qué me hace esto a mí? Y renegué de él. Entonces, empezando ahí, ya le abrí una puerta al enemigo para que entrara a mi vida. Pero eso lo vine yo a saber después de mucho tiempo. Tuve ese aborto, bueno, después quedé embarazada del niño grande. eh, Tuve una vida muy fuerte donde me obligaban a hacer cosas pues, que no quería, porque pues digamos que muchos hombres le dicen a usted que usted tiene que cumplir porque es la pareja, pero pues no siempre es así, un no es un no. Entonces fueron cosas muy fuertes. Cuando tenía 6 meses, mi hijo menor, o sea, tomé la decisión de irme y hacer mi vida. Empecé con malas amistades, empecé a tomar mucho, empecé a mucha fiesta, discotecas, bares. Bueno, entonces dizque para mejorar mi vida tomé la decisión en el 2017 de irme para Bogotá, la gran ciudad a la que todo el mundo anhela llegar. Allá empecé una nueva vida con los niños, empecé a trabajar juiciosa, pero pues si en mi pueblo no hay fiesta todos los días, allá la fiesta es a toda hora, en todo momento. Entonces el vicio del trago fue muchísimo más. Mucho, mucho más. Empecé a tomar mucho, empecé a tomar mucho. Empezaron los ataques. Empecé a sentir muchas cosas, empecé a sentir pensamientos negativos, a hacerme daño, a sentirme cansada. Tenía mucha gente que me rodeaba, pero me sentía sola. Entonces yo llenaba ese vacío que tenía con mucha más gente, pero entonces digamos que al final del día yo me sentaba y yo decía, me siento sola, o sea, me siento sola. Resulta que tuve una pareja en ese momento que estuve allá y empecé a presentar, digamos, como cosas no normales, o sea, hablándolo en palabras así que la gente nos entienda. Empecé a sentir muchas cosas, empecé a sentir muchos sueños. Yo tenía una camándula en plata y soñé que una señora me la reventaba. El otro día me amanecía la, la camándula reventada en la cama. Y entonces él me dijo, no, toca ir porque nos están haciendo brujería y te cayó. Y entonces yo como que, bueno, pues como uno está alejado de Dios, como uno no conoce, pues yo me dejé llevar. Entonces me llevó de un señor que Los Ángeles, eso tenía ya. Yo, no, está Dios, ahí está, eso ahí no hay problema de nada. Eso me llevaron, me hicieron unos baños, em, me llevaron una vela, eso. Cuando me dijo, no, la tiene que prender a tal y tal hora en la casa, yo la prendí, esa vaina se estalló. Yo no sabía qué tanto daño me estaba haciendo en ese momento. Pero pues uno ahí ciego se iba. En el 2000, o sea, ya empezó como la situación en Bogotá a ponerse muy complicada, me empecé a quedar sin trabajo, ya no había comida, estaba sola, mi mamá se había ido con los niños, entonces viajé a Villa a las fiestas de la Virgen del Carmen. Y me fui para Villa, le iba a hablar con mi hermana y eso. Yo siempre les decía que estaba muy bien, o sea, a mí no me gusta que la gente me vea que yo estoy pasando necesidades, o sea, yo estoy bien, así estoy comiendo, mejor dicho, nada.
pero siempre estaba bien, ¿no? Que no tenía problemas, que todo súper bien. Entonces fuimos allá, me empezaron a invitar a un grupo de oración, que fuera, y yo decía, bueno, sí. Entonces mi hermana me dijo como, vamos a la misa, fuimos a la misa de la Virgen del Carmen, pues yo le pedí a ella que me ayudara, o sea, en mi inocencia, en mi ingenuidad, en no conocer, yo le pedí a ella que me ayudara, porque yo ya me sentía muy mal. Entonces mi hermana me dice, yo le digo, si ustedes no me ayudan, me van a traer en un cajón, porque ya estaba muy, muy agotada. Y digamos que Dios, o sea, Dios es un caballero. Y él a mí muchísimas veces me tocó la puerta. Muchas veces eh, me ponía personas que me decían, Camila, la invito a un grupo de oración. Y yo para sacarlo le decía, sí, 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 yo voy, sí, yo. ¿En dónde es? Ah, sí, sí, yo voy. Pero yo nunca fui. Era prefería la fiesta y eso. Entonces ella me dijo, véngase, véngase que de alguna manera resolvemos. Yo dejé los niños allá, me fui para Bogotá nuevamente a traer mi trasteo. Llegué con una mano atrás y la otra adelante. De todo lo que me llevé, perdí muchísimas cosas que no pude traer en mi trasteo. Bueno, al final son cosas materiales y uno las recupera o bueno, uno aprende a vivir sin esas cosas. Empecé a ir a los grupos de oración. Empecé a ir a los grupos de oración, allá empezaban a hacer oración y me empecé a sentir súper mal y yo, o sea, yo lloraba de una manera desesperada, de una manera ahogada, yo decía, Dios mío, pero yo qué tengo, yo por qué me siento así. Y una vez me dijeron que había un sacerdote muy conocido que iba a hacer una misa de sanación en Tunja, que fuéramos. Bueno, yo a donde me dijeran yo iba. Entonces yo fui a la misa y pues como el enemigo también es astuto para que no pasen ese tipo de cosas, ese día no sé qué más hizo y cerró, o sea, sacaron al sacerdote, no pudo hacer él alcanzó a hacer un poquito y mi hermana me dijo, estás oliendo a azufre. Y yo, azufre, yo no entendía nada. Y ella me decía, y una señora que estaba le decía, sí, huele como a azufre, huele como a lo que huele en las, ¿cómo se llaman eso? Las termales. Ella me decía que yo olía eso. Yo decía, esta gente está loca, ¿yo qué va a estar oliendo eso? Y entonces el sacerdote salió y empezó a hacer imposición de manos afuera. O sea, él dijo, el enemigo me atacó, pues yo le voy a enseñar. Y salió. Y le dijeron a mi hermana, allá está el sacerdote, vaya, llévela. Pues miren, camine que allí está y yo me fui. Yo me acuerdo que yo tenía una cadena en plata con un cuarzo. Eso no es de Dios. Yo tenía un cuarzo que me habían dado es que de protección, el señor este que me hizo todos esos baños y todos esos rezos. Y entonces él me pone, o sea, yo recuerdo que él me pone la mano encima y ahí. O sea, yo lo que tengo recuerdos, empiezo yo a toser mucho, mucho. Y yo tengo recuerdos de una imagen que yo sentía que las piernas mías estaban como en lodo, o sea, como en barro, y yo gritaba, o sea, yo solamente decía, sáquenme, yo le decía a mi hermana, sáquenme, sáquenme, porque era como una luz queriendo jalarme y otra cosa que no me dejaba. Entonces, a lo que me jalaban yo sentía mucho miedo. Yo le decía a mi hermana, ayúdeme, o sea, sálveme, yo le decía a ella. Ya después empecé a toser y empecé a vomitar cosas. O sea, que ni idea. Y el sacerdote me dijo, quítese eso. Entonces lo cogieron y no sé qué lo hicieron, pero se lo llevaron. Digamos que esa fue como mi primera experiencia con Dios. Después empezaron, bueno, siguiendo a grupos de oración, que fuera a grupos de oración. Yo empecé a ir y empezaron a hablar de unos retiros. Yo fui al retiro de Lazos de Amor Mariano. Por gracia de Dios, solamente Dios sabe por qué me tenía que poner allá. Entonces, el día que me iba a ir, bueno, como 2 días antes me han dicho, sí, vale, bueno, se tiene un costo, entonces yo llamé a la persona, le dije, pues que no tenía, porque yo estaba recién llegada, no tenía trabajo, estaba súper mal. Y él me llamó y me dijo, Dios quiere que esté allá y ese va a ser su regalo. El día que me iba a ir, una perra me mordió. O
sea, el enemigo estaba armando de mil formas, a mí ya me dio la desesperación de no ir, pero entonces era como que vaya, es hora de salir de allá. Pues me fui a vivir mi retiro. Yo creo que ha sido, creo no, es el mejor fin de semana que me han podido regalar. O sea, yo experimenté tantas cosas. eh, o sea, yo digo, hay gente que ¿por qué no le dan la entrada a la mamá del cielo si es tan bella con uno? O sea, ella se me presentó a mí de mil formas en ese retiro que yo digo, o sea, que la gente de verdad no me cree. Nos explicaban cómo se presentaba ella en nosotros. Y al otro día ella simplemente llega y deja su olor a rosas al lado mío. Ellos hacen unas actividades que pues por obvias razones no puedo contar para que la gente se anime y vaya a vivirlas. Entonces, a mí me daba más miedo cerrar los ojos que abrirlos. O sea, yo sentía muchísimo miedo al cerrarlos porque me mostraban calaveras, barro, sangre, era una cosa horrible. Y entonces ellos en ese tema explicaban que cuando uno sintiera eso, pues la llamara. Como uno quisiera hablarle, que la llamara. Yo, de hecho, en mi proceso ya fue muy duro. Fue una de las primeras que se cayó y de las últimas que terminó, porque no me dejaba tranquila. O sea, era un ataque todo el tiempo en el piso, el ataque era muy fuerte. Y yo le dije, mamá, tengo mucho miedo, porque yo tuve mucha ausencia o sea, mi mamá. O sea, mi mamá marcó muchas cosas en mi vida porque fue muy ausente. Entonces yo le decía, tengo mucho miedo. Y yo simplemente vi una luz así, como que tranquila, y me cogió el sueño. Salí de mi retiro, mejor dicho, más encendida que arbolito de Navidad, mejor dicho, pero el problema fue que no tuve el apoyo que necesitaba y pues no lo busqué donde debía buscarlo, lo busqué en donde no debía. Y volví otra vez al mundo del trago, al mundo de las fiestas, más parrandera que nunca. Inicié mi consagración. Entonces, claro, ya tenía mi trabajo, pero yo tenía que estar con mis hijos, tenía que, pues obviamente tenía que responder por ellos, no tenía la ayuda económica. Entonces le di prioridad a mi trabajo y me retiré de la consagración. Eso fue en el 2018. Estaba trabajando en un restaurante y el señor del restaurante tenía un bar. Entonces yo entraba a trabajar hasta las 6 de la tarde en el restaurante, iba y le daba cena a los niños, los acomodaba y me iba a abrir el bar a las 7 de la noche. De 7 a 2 de la mañana trabajaba todos los días. Entonces, pues yo digo que Dios ha sido tan bueno conmigo que me ha puesto unos ángeles hermosos en mi vida, que de hecho hemos estado en las maduras, en las duras y en las peores. Ella me decía, vamos, no sé qué, no se desanime. Es una amiga que ella sí se consagró. Iniciamos las dos y ella sí terminó su consagración y pues por obvias razones yo no la terminé. Entré a trabajar a un hotel donde pues obviamente eran más largos los horarios, pero no era como tanto trago, tanta fiesta. Sí, ya uno se siente mal, ya cuando uno empieza a conocer de Dios, uno se siente mal ofendiéndolo con esas cosas, impulsando a que la gente se embriague, que la gente fume, que la gente sea parrandera. Entonces uno ya empieza como a sentirse mal. Entró pandemia. La pandemia me golpeó una cosa terrible porque pues era una mamá que proveía todo en la casa, me quedé sin trabajo, o sea, como yo era en el trabajo donde estaba, no era de planta, sino era eventual, pues la empresa pudo mantener a los de planta, pero no a los eventuales. Entonces, pues por obvias razones me quedé sin trabajo, el encierro me enloqueció, empezamos a tener muchísimos ataques de ansiedad, o sea, era una cosa terrible. Entré a trabajar a un almacén donde Dios puso a mi esposito. Lo conocí allá, nos caíamos súper mal. Pero empezamos a salir, a salir, a salir. Yo ya empecé un poco como
o sea, empezaba como a reflexionar en mi cama de qué estoy haciendo con mi vida, qué quiero para mi vida, por qué no me dejo, por qué no hago las cosas bien, por qué sigo en esa influencia de quererme sentir llena de personas que al final no me estaban dando nada, pero que yo creía que al tener tanta gente en mi vida eso me estaba llenando mucho. Y empecé a reflexionar y cuando yo lo conocí yo le dije, yo no quiero nada con nadie. Y él me dijo, no, es que yo tampoco. Y hoy estamos casados. Entonces empezamos a tratarnos, y pues tenía mi amiga que siempre me decía, amiga, ¿por qué no vas a la iglesia del Padre, a la iglesia del Señor de los Milagros? Yo le decía, sí, sí, yo voy a ir en algún momento, no sé qué. Empecé a enfermarme, empecé a enfermarme muchísimo, muchísimo. Eso fue finalizando año de la pandemia. Entonces ya empezaba a comer algo, lo vomitaba, empezaba a tomar algo, o sea, empecé a enfermarme terrible. Para inicios del 2021, o sea, fue, digamos, de las épocas más pesadas que se puede decir. Empecé a enfermarme muchísimo, se me empezó a manchar la cara, se me empezó a caer el cabello, me dolía mucho el estómago, era un dolor, un dolor, un dolor. Pues digamos que el estómago ya me venía, yo ya venía tratándome eso médicamente, pero para esas fechas empezó a dolerme mucho, mucho más, me tomaba un vaso de leche y me hacía daño, me tomaba agua, o sea, todo me hacía daño. Entonces, celebrándole un cumpleaños a mi hijo nació el 29 de marzo, estábamos celebrando el cumpleaños a él y a mí no me gusta el ponqué, pero pues yo dije voy a comer un poquito. O sea, no me gustaba mucho, pero dije pues por compartir. Me enfermé muchísimo, o sea, me fui a trabajar y al otro día era una vomitadera, pero era pura agua, yo vomitaba pura agua. Entonces ya se me empezó, o sea, yo le decía a mi esposo, parezco Fiona, ahora sí parezco Fiona, yo era amarilla, amarilla, amarilla. Me llevaron para urgencias, estuve en urgencias, de ahí pues en Villa de Leyva me mandaron para Tunja porque pues el hospital en Villa es de primer nivel. Me llevaron para Tunja en plena Semana Santa. Estuve en Tunja, en el hospital, me hicieron todos los exámenes habidos y por haber. Me hicieron TAC, resonancias, me hicieron una endoscopia, exámenes de sangre, bilirrubina y no encontraron nunca nada que tenía. Nunca. O sea, simplemente no, usted está bien. Que hasta le dije a mi esposo, le dije, no, sácame de acá porque ya, o sea, no me dan de comer. Y yo bien me bajé 16 kilos. O sea, el peso fue terrible. O sea, empecé a perder mucho, mucho peso. Y entonces le dije, no, sácame de acá. O sea, pide la salida porque ya me han hecho de todo y nada. Pues el Viernes Santo me dieron la salida. Independientemente de que yo no fuera como tan católica en el momento, yo respetaba mucho ese día, porque en mi casa me lo inculcaron. Mi mamá toda la vida ha sido católica, bautizados en la iglesia católica. Obviamente nos llevaba solo a fechas importantes a la iglesia, como el bautizo, como la primera comunión o la misa de algún difunto y eso. Pero siempre fuimos católicos. Entonces nosotros respetábamos mucho ese día. Yo le tenía, por ejemplo, muchísimo respeto y me daba miedo. Pero pues me dieron salida ese día, nos tocaba devolvernos porque yo lo único que le pedía a la Virgen era que me dejara volver a ver los niños. O sea, mi afán era, no era por mí, sino por mis hijos. Me daba mucho terror dejarlos solos tan pequeños. Y yo siempre de hecho siempre le he pedido eso. O sea, que en el momento que él se acuerde de mí, que mis hijos ya aprendan solitos. Entonces, bueno, nos vinimos, ahí cometimos otro error. Yo ya conociendo, pues, mi mami en su inocencia, porque pues, digamos no en su inocencia, sino en su ingenuidad de quererme ayudar, yo no sabía lo que estaba haciendo, porque pues ellos simplemente pidieron una foto mía y la pasaron donde alguien que supuestamente revisaba qué pasaba. Claro, ya de verme tan enferma, tan cosas, bueno, resulta que esa persona le dice que me tienen enterrada. Le da fecha, le da todo. Y pues claro, o sea, obviamente yo me asustó mucho y le digo a mi esposo, amor, mira lo que mi mamá me mandó, qué susto esto. O sea, uno escucha que eso existe, pero pues
O sea, ¿que le pase a uno? Yo digo, no, o sea, uno qué tan malo ha hecho en la vida para que le pase a uno una de esas cosas. Eso era lo que yo le pedí, le preguntaba a Dios que qué era tan malo de lo que yo les había hecho. Entonces, el Señor ese le dice, no, que tiene que llevar agua bendita y que haga no sé qué, y pues nosotros en la curiosidad fuimos, realmente sí existe ese lugar, esa tumba donde supuestamente me tenían enterrada. Hicimos lo que hicimos, lo que el Señor nos dijo y nos fuimos. Resulta que entonces en ese tiempo me detectan la Helicobacter pylori. Es una bacteria que pues todos tenemos, pero no a todos se les desarrolla. En esos días me iban a hacer, yo ya había estado en tratamientos, 9 meses tomando medicamentos, donde me quitaron carne, me quitaron huevo, o sea, yo solo comía aromática con papaya y galletas, porque era lo único que toleraba. Entonces, aparte de que había perdido tanto peso, no comía bien. La depresión fue terrible, o sea, entré a darme mucho látigo porque todo el mundo creía que no estaba comiendo, que estaba mal, que la cara, que usted cómo se adelgazó, o sea, a veces la gente hace unos comentarios que no se dan cuenta del daño emocional que le hacen a las personas. Entonces, bueno, empecé, ya me siguió insistiendo María, vaya a la iglesia, mire. Yo tenía piercing en la nariz, pues yo cometí el error de tatuarme, yo tengo varios tatuajes en mi cuerpo, que gracias a Dios pues ya los sellé, ya el Señor hizo su obra con ellos, ya me perdonó por eso. Fuimos a la iglesia, es la iglesia del Señor de los Milagros en Villa de Leyva. Bueno, la misa todo súper bien, entramos a la misa. La oración, entonces yo voy haciendo mi filita muy juiciosita, que el Padre me ungiera el aceite, me hiciera la oración, y yo me hizo la oración y yo me caí, pero como a los 3 minutos me levanté y me fui a mi sillita donde me estaba esperando, pero no sabía lo que venía encima. O sea, yo ya había vivido un ataque del enemigo en el retiro, pero como que se me bloqueó, bueno, no sé, no me acordaba y empezó a atacarme, yo empecé a vomitar y vomite y vomite y en el piso, o sea, hasta que lograron sacarme el piercing y lo botaron. O sea, y no sé qué hicieron, pero me lo quitaron. Pues ahí empezamos a asistir a la iglesia. Empecé a asistir a la iglesia, empecé a asistir a la iglesia, allá conocí más a profundidad lazos, empecé a consagrarme. Obviamente para poderme consagrar o era soltera o era casada, pero eso a mitades no servía. Pues gracias a Dios mi esposito también tenía su pensamiento en la cabeza, se puso mucho en oración ese tema. Empecé a consagrarme y en esas consagraciones hacen varios retiros dentro de la consagración. En uno de los retiros yo me caso. Yo me caso el 29 de julio del 2023. 15 días súper bien. O sea, súper bien, muy tranquila, ya no habían caídas. O sea, yo asistía cada 8 días a la Santa Misa de Sanación y súper bien. Cuando fui a una actividad de la consagración, el enemigo me ataca terrible. Pero también me muestra que la persona que me mandó a hacer eso, o sea, empieza a mostrarme muchas cosas. Empieza a mostrarme supuestamente quién lo había hecho, porque pues obviamente no sabemos si es verdad. Empieza a mostrarme lo que me hicieron. Eso empieza a hablar, a contar todo lo que me hicieron, por qué me lo hicieron. Pero o sea, yo me sentía como si estuviera en un cuartico pequeñito allá solita. Yo renegaba de la Virgen y yo, o sea, fue algo muy duro para mí. Yo le decía, explíquenme, porque yo no pienso así. Bueno, ahí me explican un tema y me dicen que, pues, que realmente esa no era yo la que hablaba, que realmente era el enemigo mostrando su rabia hacia ella porque no la quiere para nada. Pero también Dios es muy bondadoso y me muestra su dolor de la persona. Y ella tiene muchos vacíos en su corazón. Y eso permite que yo no sienta rabia. No le sienta rabia, no le sienta
odio, no sienta ganas de vengarme, no, o sea, lo que hizo fue enseñarme que ella estaba llenando vacíos con algo que no debía hacer. Y empezamos a orar por esa persona, empezamos a pedirle mucho a Dios de que le perdone su corazón y que también se lo sane porque pues por heridas que le generaron ella no supo cómo llevar su dolor y pues la llevó a eso. Empezamos, ya afortunadamente Casa podía comulgar y los ataques son muy duros. O sea, yo iba a mi misa súper tranquila, a la misa de sanación. Primero empezamos con la misa de sanación. Obviamente el Espíritu Santo está más ardiente que nunca, Él quiere hacer su obra en todo el mundo, mostrar la presencia de Dios que es infinita. Y empiezo yo a tener muchos ataques, eso me levantaba del piso, eso era una cosa, cuando iba a comulgar, no me dejaba llegar, tenían que llevarme para poder recibir la hostia, o sea, no me dejaban. Ya pasó de ser la misa de sanación a todas las misas. O sea, yo iba a una santa misa y tenía que ir acompañada, porque el sacerdote la demora era que empezara la santa misa y pa'l piso. El ataque fue tan duro, o sea, el ataque espiritual fue tan duro que se volvió ya físico, que en una de las misas, cuando yo comulgaba, lo que hacía era cerrarme. O sea, yo sentía que me ahorcaban. Yo sentía que me ahorcaban todo el tiempo y cuando llegó un momento donde ya el ataque se volvió físico, ya tenía los labios morados, yo ya no podía respirar. Me tuvieron que sacar porque ya estaba el ataque físico. Así empezó, bueno, los ataques fueron muy duros, empecé a sentir, me hablaban en el oído, me decían cosas, en los sueños, digamos, estaba así, me llegaba un pensamiento, yo llegué a pensar que me estaba volviendo loca. De todo lo que me molestaban, yo dije, me estoy volviendo loca, ¿será que esto sí es verdad? ¿Será que yo me estoy inventando? O sea, fue una cosa durísima. Entonces, bueno, nos empezaron a pasar muchas cosas, yo ya no tenía trabajo, duré 2 años muy mal sin trabajo, mi esposo era el que respondía por la casa. Conseguí un trabajo juiciosa, pude terminar mi consagración y empecé a vivir un taller de sanación interior, taller de San José. Y en ese taller el Señor me muestra a mí muchísimas cosas, muchas heridas desde gestación, donde desearon que yo no naciera, donde escuché que dijeron abórtela, el rechazo de mi papá. Eh, Hicimos una actividad en el Santísimo, porque decían, pero tan raro si María ya está consagrada, si María ya está casada, si María va a grupos de oración, si María reza Santo Rosario todos los días. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué siguen los ataques tan fuertes? Entonces, claro, como estábamos haciendo sanación interior, en una de nuestras actividades era ir al Santísimo y pues pedirle a él que nos mostrara alguna herida que tuviéramos que de pronto no nos acordáramos. Yo me voy para el Santísimo muy juiciosita con mi hojita a hacer mi tarea. Y yo me siento frente al Santísimo, le hago una oración, pues a mí muchas veces yo me quedo callada y solamente lo miro, porque, porque me da pena. Yo a veces siento que me da pena porque pues no, que no era digna de él por todo lo que lo había ofendido. Empecé, me senté y empiezan a llegarme esos pensamientos y yo empiezo a escribir, o sea, muchísimas cosas. Y entre esas encuentro que fui a 6 años. Entonces, esa era una herida de la que el enemigo se estaba pegando. Y 2 años después vuelven y lo hacen. Entonces, obviamente fue algo muy fuerte. O sea, darse cuenta de eso fue muy fuerte para mí. Y fuimos a un retiro y allá, o sea, literalmente sentí, en el momento de sanarlo, yo sentí como me tocaban, yo gritaba que no me tocaran. Lo conté, lo hablé, em,
Pues mi mami se enteró, ella quería, yo sé quiénes fueron. O sea, Dios me permite todo eso, pero de hecho me sentí culpable. Fue muy fuerte porque yo me sentí culpable por quedarme callada. Entonces, obviamente tocó con psicólogo también apoyarme. Pues ella simplemente me decía, era una niña. Usted no tenía cómo decirle, no, venga, no haga eso. Usted era una niña. O sea, la culpa es de él que ya era grande y sabía que eso no estaba bien. Entonces, digamos que como que todo eso me permitió también como empezar a sanar esa parte, muy tranquila. Bueno, yo sané, gracias a Dios, sané esa parte de mi vida. También fui a grande, obviamente, lo que te digo, cuando uno dice no es no, independientemente de que sea su pareja, no es no. Entonces, eh, empezamos a tener muchas complicaciones con mi esposito. Me empezó a tomar mucho. Eh, yo, o sea, yo fumaba, le cogí asco al cigarrillo, una cosa terrible. No quería verlo, el olor me provocaba vómito. Y entonces simplemente un día o sea, fue una etapa muy difícil en el matrimonio, muy, muy difícil, porque llegamos a pensar en separarnos. Pero entonces él decía, yo no me casé para separarme. Y yo también decía lo mismo, el día que yo le dé el sí a la persona que Dios puso en mi camino, con la que yo realmente me sienta bien y quiera mi vida, toda la vida con él, yo no me casé para separarme. Y eso fue muy duro. Él empezó a tomar mucho. Y en una de las ocasiones que él tomó, yo me sentía muy mal. O sea, llegó un momento donde empezó a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 y ya llegaba a la 1, a las 2, 3 de la mañana. Entonces, digamos que mi preocupación nunca fue por mujeres. Yo decía, no es un hombre que le guste mucho como el contacto con la gente. Me preocupaba más que de pronto en su borrachera se dejara provocar un golpe, bueno, algo que le pasara. Duré una semana sin dormir. O sea, yo no dormía, yo hablaba y le decía, sí, bueno, entonces casualmente un día me sentía muy mal. Y como muchas veces no podía ir al Santísimo, yo lo puse en YouTube en vivo. Y me senté simplemente a verlo. En ese momento mi esposo llega. Él no se da cuenta que yo tengo expuesto el Santísimo. Miren, le cambió la cara una cosa, o sea, que yo le decía a Dios, deme la fuerza para no salir corriendo. O sea, la cara de él se convirtió y empezó a burlarse en mi cara. Y empezó a decirme, él no es suyo, él me pertenece a mí. Y yo decía, Virgen Santísima, ¿qué está pasando? Yo empecé a hacer la oración del salve, que medio me la sé en latín, y yo empecé a rezarla mentalmente. Y me decía, él no es suyo, él es mío, y usted no va a poder hacer nada. Y entonces yo recuerdo que cuando me consagré, me dijeron que no solamente quedaba consagrada yo, sino la familia. El núcleo familiar estaba consagrado. Y entonces yo me acordé de eso y le dije, no, es que él no es suyo porque es que esta casa es de Dios. Y en esta casa no tiene cabida el enemigo para nada. Entonces, no me va a asustar y se me reía en la cara. O sea, era una cosa horrible. O sea, yo viví cosas horribles, o sea, el enemigo de muchas formas me atacó, imágenes, una cosa terrible. Y entonces le dije a él, le dije, nos vamos, necesito que me saque de Villarriba porque no soy feliz, no estoy tranquila, no duermo, me siento cansada, o sea, necesitaba irme de ahí. Me tenían muy, muy, como muy agotada, no tenía, empecé a encerrarme, a encerrarme, a encerrarme en mí, no quería salir, dejé de jugar, dejé mis amistades, no quería, o sea, era del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Él me dijo que sí, que nos fuéramos, busquemos la manera de irnos. Bueno, nosotros tomamos la decisión de irnos. En julio del 2024 dijimos, nos vamos de allá. Listo, nos íbamos de un momento a otro
contratamos el carro, ya teníamos el carro, ya le habíamos dicho a la señora de la casa que nos íbamos. El 17 de noviembre llegaban por el trasteo. Obviamente yo no podía irme porque tenía que hacer el empalme en el trabajo donde tenía. Entonces la decisión era que él se fuera con los niños y yo les llegaba apenas terminara. Hablamos con mi mamá vive en Bogotá y ella pues me dijo que sí, que nos recibía, que nos tenía el trasteo mientras nosotros nos acomodábamos. Mientras yo estaba en Villa haciendo el traspaso, bueno, el empalme con la chica, mi esposo estaba buscando casa en Bogotá. Listo, consiguió una casa, me dijo, amor, esta es la casa, mi cielo, allá hay un altar de la Virgen. Llegamos donde era, allá fuimos a parar. Yo llego a Bogotá el 7 de velitas, a recibir velitas con los niños del 2024, súper bien. Conseguimos la casa, yo me enfresqué en la casa, recoger, armar arbolito, bueno, el pesebre y toda la cuestión. Los primeros 2 meses súper bien. O sea, yo ya dormía, mis pensamientos eran más tranquilos, dormía toda la noche, o sea, estaba súper tranquila. Pero de un momento a otro, todo vuelve a cambiar. Yo empecé a asistir a las misas del padre Luis Eduardo Guzmán en Cibaté. Empecé a asistir porque yo lo conocí en un congreso en Villa de Leyva. Empecé a asistir allá y bueno, los ataques. Y logré de alguna u otra manera ponerme en contacto con él de manera personal, presencial. Porque no en la misa obviamente él está, pero pues lo tiene muchísima gente. Entonces empezaron a cambiar las cosas, empezaron otra vez a hablarme, se me empezó a perder cosas de la casa, la comida se me empezó otra vez a dañar. Entonces nosotros hacíamos no algo. Mi esposo, la señora de la casa donde nosotros vivíamos, con él era una amabilidad, ustedes no se alcanzan a imaginar, mi hijito, no sé qué, pero conmigo, ¡ja! Virgen Santísima, eso me miraba que me pegaba. Con los niños era igual. Y yo le decía a él, pero él no quería hacer caso. O sea, él me decía que no, que nosotros nos estábamos metiendo en cosas que no era, que yo me lo estaba imaginando. Y yo le dije, bueno, cuando ya empecé otra vez a sentir tanto ataque, empecé a escuchar, a levantarme a las 3 de la mañana, o sea, ya no me dejaban dormir. Él me dijo, busca, busca qué, busca ayuda psicológica, ya, o sea, búsquela porque otra vez ataques de pensamientos tiempo, que me hiciera daño, que nadie me quería, que yo no iba a hacer falta, que por qué no miraba a ver quién me iba a extrañar, quién iba a llorar por mí. Esos eran mis pensamientos todo el tiempo. Pues yo decido sacar cita con una psicóloga. Llegó mi cita con la psicóloga y casualmente el día que yo tengo la cita con la psicóloga, yo tenía cita con el padre Luis Eduardo en la iglesia donde a él lo habían trasladado. Yo voy a mi cita con la psicóloga. Yo tenía una cadena de oro que mi papá, mi mami tiene en este momento una relación y él se convirtió en ese papá que yo nunca tuve. Entonces me llevó, como era en Bogotá, mi esposo me dijo, no la voy a poder llevar porque me toca trabajar, entonces toca que te vayas en Transmilenio y al final pues yo me quito mi cadena y la dejo en el baño y me voy. Y él me dice, no, yo te voy a llevar. Bueno, entonces él me lleva, me entro yo a la cita y la chica se queda mirándome. Yo en mi vida la había visto. Y empieza a mirarme y empieza a desviar la mirada. Y me empieza a decir, usted ha sido muy fuerte. Y yo me quedo así mirándola y yo, ¿y usted cómo sabe que yo he sido fuerte? Me dijo, necesito que sea fuerte mentalmente como ha sido fuerte físicamente. Y yo le dije, es que, doc, me siento mal, o sea, me siento mal, siento que me estoy enloqueciendo, tengo mucho pensamiento, no puedo dormir, o sea, yo lo único que le dije, doctora, ayúdeme, porque pues de verdad me estoy desesperando. Y ella empieza a contarme mi vida. Empieza a decirme, mira, esto y esto pasó, necesito que busque también ayuda espiritual. Y yo, venga, una psicóloga hablándome de ayuda espiritual, esto me preocupa, dije yo, porque no a todo el mundo lo guía a uno en eso. Empezó a contarme ciertas cosas, empezó a decirme, tú vives en tal lado, y tienen que salirse de esa casa, me dijo.
Y yo, sí, nosotros estamos pensando en irnos. O sea, ya habíamos hablado con mi esposo de que nos fuéramos de Bogotá porque pues no nos estaba yendo bien. Dijo, sí, tienen que irse de esa casa, lo más pronto posible se tienen que ir de ahí. Bueno, entonces yo dije, bueno, listo. Me dijo, no le voy a dar otra cita, pero usted no va a volver. Me dijo ella. Me mandó medicamento para poder dormir, para estar más tranquila. Y ese día nos fuimos para donde el padre Luis Eduardo, a hablar con él. Pues él me estudia y efectivamente se da cuenta que sí me habían enterrado, que me habían amarrado, que me habían dado mucho bebedizo, que me estaban enloqueciendo y me dijo, se tiene que ir de esa casa, ustedes tienen que salir de allá. Resulta que la señora, eh, su fachada es católica, pero hace muchas cosas por fuera. Empezaba a hacer baños y le tiraba al taxi donde mi esposo trabajaba. Mi esposo se acostaba a dormir y no lo paraba nadie. O sea, esos 6 meses en Bogotá, por poco y nos ponen a pedir limosna, porque literal no entraba un peso en esa casa. Entonces, el padre Luis Eduardo me cita nuevamente. Le dice a ella, si le hicieron un trabajo, pues vamos a salir de eso. Me citó nuevamente. Como a los 3 días, yo fui a los 3 días. Y yo me sentí, o sea, cuando él me suelta, yo le decía a mi esposo, me siento libre. O sea, yo dormía, yo me acostaba boca arriba y yo amanecía literal así. Todo el tiempo y los brazos ya me dolían muchísimo. Y yo le decía, pero yo, ¿cómo duermo así si yo me acuesto boca arriba o me pongo de medio lado? Pero siempre terminaba así y ya me dolían mucho los brazos porque obviamente no circulaba la sangre. Cuando él me suelta, literal me suelto suelta, o sea, yo sentía que el cuerpo como que libre. Ya empecé muy juiciosa a tomarme mis sacramentales, a hacer oración, nos citaron varias veces. Em, pues María de esa Fernanda, señor. perdón que te interrumpa. Cuando tú dices que eso me suelta es el enemigo, pues el demonio, ¿ok? Eh, yo, cuando el sacerdote hace una oración para soltarme el trabajo que me hicieron, yo me Ok. siento suelta, o sea, me Ok. siento libre. Obviamente quema lo que, el entierro que me hicieron, entonces yo ya me empecé a sentir súper bien. Me dice que hay un como, bueno, en mi trabajo decimos rezago, digamos, de las cosas chiquitas que quedan por ahí, que eso queda en el útero, porque me hicieron algo para no ser mamá, o sea, porque lo que querían también era que mi esposo me dejara y me dejara internada. Entonces, como ya, o sea, yo tomo la decisión de operarme después de que nace el segundo niño. Entonces, se ha venido presentando mucho problema con la parte del útero, de los ovarios y todo eso. Obviamente el Señor ya me perdonó, pero para mí fue muy duro. O sea, muy duro porque cuando yo me separo, o sea, cuando yo decido irme con los niños, yo jamás pensé en volver a hacer mi vida. ¿Por qué? Porque era mamá soltera y toda la cuestión. Entonces, el trabajo psicológico que hacían era usted sola, los hijos, y usted jamás nadie la va a tomar en serio. Entonces uno se cree esa película y uno dice, no, nunca. Cuando conocí a mi esposo, obviamente, él tiene su deseo de ser papá. En su momento fue muy fuerte y para mí fue muy duro. O sea, yo lloraba, yo veía que mis amigas quedaban en embarazo y yo lloraba. O sea, yo muy feliz por ellas, pero en mi corazón tenía mucho dolor, muchísimo dolor. Iba a oraciones con los sacerdotes para que el Señor hiciera su milagro en mí. De hecho, yo se lo pedí de regalo de matrimonio. Pero pues yo digo, en este momento, él sabe por qué hace sus cosas. Si ya mis 3 bebés, porque yo tengo 3, uno en el cielo y 2 en la tierra, eran ellos, pues bendecía con ellos. Entonces, nos vinimos acá, estamos viviendo acá en Zipaquirá. Nos vinimos, empecé yo a trabajar
Duré un mes acá en Zipaquirá sin trabajo. De hecho, la situación no, o sea, no se veía bien todavía, o sea, todavía estábamos muy, muy mal. Buscaba yo la forma de... Me puse a vender gelatinas en la calle con los niños. Hacíamos las gelatinas, salíamos como para ayudar a mi esposo en esos días. Yo le decía, amor, no, yo ya estoy desesperada porque él iba y trabajaba unos días y medio conseguía lo de la cota del carro, medio había mercado, bueno, o sea, lograba hacerlo del arriendo, entonces era una desesperación muy grande porque, o sea, uno sí o sí necesita la plata para poder solventar ciertas cosas. Entonces empezamos en ese tema y un día me senté en el comedor dije, venga, miramos qué hay en Facebook a ver si, qué propuesta de trabajo hay. Pues me salió la propuesta de trabajo y yo dije, mandemos la hoja. Yo no tengo ni idea qué es MDP y MDF y yo, pero pues por lo menos sé hablar. Yo tengo mucha experiencia en ventas, entonces la voy a pasar. Me llaman ese mismo día, te puedes presentar a Bogotá y yo sin un peso. Pero yo tenía guardado cierta plática de las gelatinas que habíamos vendido en esos días. Yo le dije, no, pues, si Bogotá. Y dije, no, pues sí, yo llego. De alguna manera, echando dedos y algo, llego a Bogotá de alguna forma, pero llego. Llamé a mi esposo y le dije, amor, me citaron en una entrevista en Bogotá. Él estaba en Bogotá, viviendo en el carro, que no, porque no tenía dónde quedarse. En ese momento que está uno pasando tanta cosa, la gente como que más rápido le cierra la puerta a uno. Eso es lo que uno siente en su momento. Y vivimos unas cosas, no tenía dónde bañarse, no comía, o sea, es una persona tan buena en mi vida que a mí me duele mucho que haya tenido que pasar por eso. Y yo le decía, pero Dios mío, o sea, ¿qué más hacemos para que esto como que cambie? Entonces, él medio venía acá, consigo yo mi trabajo, estuve 20 días en capacitación en Bogotá, él cuando podía me recogía, cuando yo le podía llevar comidita le llevaba, él comía, él venía. Un día simplemente vino, yo le decía, amor, suelte ese taxi, venga, busquemos otra manera, otro ingreso. Mira, yo ya estoy trabajando, que la empresa está como buena, busquemos otro ingreso. O sea, suelta ese taxi, pero él tenía un apego a ese carro, yo no sé por qué, no lo quería soltar. Vino y me dejó acá, entonces se quedó ese día acá, me llevó a mi trabajo. Mentira, salió a las 5, empezamos a mover hojas de vida de él. Pasó la hoja de vida al SIP y le salió el trabajo. Entonces, claro, empezó a hacer su capacitación y el tema, pero no soltaba su carro. Hacía la capacitación y trabajaba en su taxi. Un día se vino a quedar acá y salió muy temprano porque tenía que estar muy temprano en la capacitación. Y un bus lo estrella. Lo choca por un lado y lo voltea. Por cosas de Dios, no, o sea, no lo mato. Entonces, imagínense, teníamos la necesidad de la comida, de solventar los gastos y nos entra el gasto del carro porque obviamente no era de nosotros y había que pagarlo. Entonces, pues gracias a Dios existen personas muy buenas y mis jefes son muy bien, son muy humanos y yo hablé con ellos, yo llevaba un mes trabajando con ellos, les pedí la ayuda de un préstamo para que pudiéramos solventar ese tema y pues me ayudaron, fueron muy muy buenos con nosotros. Y entonces simplemente un día fue un muchacho y yo le pregunté porque mi esposo quería manejar, le gusta mucho manejar. Entonces yo le dije, venga, y piden mucha experiencia en esa empresa. Me dijo, no, le dije es que mi esposo está buscando trabajo y pues yo no quiero que trabaje en Bogotá, yo quiero que él esté acá, que podamos estar en familia, compartiendo. Entonces él me dijo, no, dígale que pase la hoja de vida. Mi esposo tiene un ritual, digo yo. O sea, él puede salir sin medias, pero jamás deja su billetera. O sea, ese hombre, es más, se puede ir sin zapatos, pero él su billetera no la deja. Yo le venía diciendo, amor, pase la hoja de vida ya,
a la empresa, mire que dicen que están recibiendo, pásela, pásela. Sí, 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 yo la voy a pasar. Yo le decía, suelte ese carro. Le decía, por Dios. Sino que él tenía mucho miedo porque había presentado una prueba en una empresa y no la pasó. Entonces, como que ese miedo se apoderó de él. Decían, o sea, lo bloqueó y él decía, no puedo, no puedo, yo no voy a ser capaz. Porque obviamente no tenía la experiencia, sino en un carrito pequeño. La pasó. Y qué casualidad que Dios quería que pasara la hoja de vida. Ese día que pasó la hoja de vida me llevó al trabajo. Se fue para Bogotá a trabajar en el taxi y se dio cuenta que se fue sin papeles. Se le quedó la billetera. Se devolvió por la billetera. Dijo, bueno, ya que estoy acá voy a llegar tarde, pues ¿qué pierdo? Voy a pasar la hoja de vida. Fue y la pasó porque a mí ya me habían dicho dónde era, cómo era, él fue y la pasó allá. Y me llama. Amor, imagínate que me pasó esto, dejé la billetera, pasé la hoja de vida y me van a hacer prueba de conducción. El mismo día yo decía, Virgencita Santísima, ayúdelo, proteja, lo mejor dicho, que yo decía, bueno, me llamó y me dijo, ay, no, cielo, no pasé. Y al rato, no, mentiras, pasé, voy a entrar a trabajar y yo digo, Dios mío, o sea, este pueblo yo llevo muy poquito acá, pero, o sea, Dios nos quería acá. Le digo yo a mi esposo, era el lugar. Yo vivo cerca de una iglesia que se llama La Inmaculada Concepción, es una iglesia muy bella, donde también hay un sacerdote exorcista. Entonces, como que Dios se usa muchas cosas para que realmente uno esté donde Él quiere, donde que Él quiere que uno esté. Llevamos acá más o menos 8 meses. Por gracia de Dios estamos trabajando. Em, Los niños están muy juiciosos, ha sido, digamos que, muy satisfactorio estar acá. Es un pueblo que hace mucho frío, pero agradecida con Dios por todo lo que me ha dado, por no dejarme sola, porque llenó mis vacíos de mi papá. De hecho, hace poco tuve que perdonarlo porque no había sido capaz de perdonarlo, porque él me rechazó por ser niña, me dejó por ser una niña. Entonces tenía muchos vacíos y debido a esos vacíos los quería llenar con cosas que no debí llenarlos, que me hicieron mucho daño, que ojalá las personas que lo escuchen eh, se den cuenta que no, o sea, no todas las personas son buenas. Mira, Alex y Ana, yo les puedo decir que para mí todavía es muy difícil darme cuenta que la gente es mala. O sea, que obra para mal, que no saben eh, aprovechar eso tan bonito que Dios nos regala porque Él nos da un alma muy bonita. O sea, Él no nos mandó a esta tierra para hacerle maldad a nadie. Y entonces, así como me ha ido bien en este pueblo, he encontrado gente que ha sido muy mala conmigo, que, que quieren pasar por encima de las personas como sea. Y ha sido muy difícil para mí darme cuenta de eso, de que buscaba llenar mis vacíos con amigas que no, o sea, que realmente no son amigas, que simplemente quieren acaparar más que tú, que no dejan. Tuve que aprender a ser más reservada con mis cosas, porque pues simplemente era muy confiada. Le abrí puertas a muchas personas que de pronto en su momento no debía. Entonces, em, yo permití muchas cosas de las cuales no debí permitir en mi vida. Abrí puertas que no debía abrir. De hecho, la primera puerta que yo le abrí al enemigo fue renegar de Dios en mi aborto. Y pues ahí él se aprovechó para meterse y porque, o sea, el ataque era tan fuerte que yo perdía la razón. O sea, a mí me daba un ataque de ira y yo no sabía qué me pasaba, sino cuando, por ejemplo, yo entraba, digamos, a una pelea, que casi no me gustan las peleas, pero hasta que yo no viera sangre, yo no paraba. Entonces, es muy fuerte darse cuenta que pues hay personas que hacen mucho daño
simplemente por sus heridas también, porque pues obviamente son personas también que tienen muchas heridas. Em, Mi esposito pues no es muy católico como nosotros, porque pues lastimosamente nosotros lo... Yo muchas veces por querer que él tuviera también su conversión, lo presioné mucho, mucho a ese tipo de cosas y pues él obviamente le habla a Dios a su manera, Dios también con él le ha mostrado cosas maravillosas, personas maravillosas. Yo le digo, por eso yo estoy en su vida, porque obviamente siento que Dios tiene un propósito para todas las personas. Yo quise ser misionera, de hecho yo hice el curso de misionera, me faltó muy poquito para terminarlo, pero entendí que mi misión no es en la calle, entendí que mi misión es en mi casa. Entonces, hasta que no haga mi misión en la casa, no puedo salir a hacer misión en la calle. Entonces, nada, dejarse amar por Dios porque Dios es perfecto. Qué Es muy belleza. perfecto. Ya, María, entonces ya terminaste tu proceso de liberación. Pues el sacerdote dice que tengo unos rezagos que hay que sacarlos. Lastimosamente no he podido asistir más a las misas por el tema de mi trabajo, pues Claro. porque nosotros en este momento estamos en Zipaquirá y él está en Suacha. Ujú, Pues hace poco hablé con el sacerdote de acá de la iglesia y pues él me dice que si yo todavía estuviera contaminada, pues no sería capaz de mirarlo a los ojos. ujú. Entonces, digamos que sí tengo un problema más que todo como en la matriz que estamos investigando, en el útero, porque pues hay muchos diagnósticos que aún no salen. Entonces, estoy intentando ir nuevamente donde el sacerdote, contactarme con él, pero pues la verdad es que estos días el trabajo ha estado un poco fuerte, pues me voy muy temprano, llego tarde, a veces llego a las 11, o sea, es súper tarde muchas veces. Entonces se me complica un poco, pero Ok. digamos que pues ya no siento tanta cosa. O sea, yo ya me siento más tranquila, ya no me da pena ir al Santísimo, no me da pena hablarle, no me da pena hacerle sus oraciones. O sea, yo ya me siento muy bien. Ujú. Obviamente uno tiene que estar pendiente, ¿no? Porque pues el enemigo es astuto y siempre intenta persuadirlo con cosas, que la fiesta, que los amigos, que para encajar uno en ciertas cosas tiene uno que ser igual y no. Entonces no puede uno bajar la guardia. Claro, claro, entiendo. Sí, ahora lamentablemente hay tantos casos como el que cuentas. Es impresionante cómo se ha disparado todos estos trabajos de brujería, toda esa envidia, toda la contaminación que hay ahora a través de la música, todo lo que Ujú. entra por nuestros ojos y nuestros oídos. Es impresionante. El demonio siempre acechando para, para contaminarnos y mire todo el daño que eso puede hacer. O sea, gracias a Dios, eh, pues el Señor llama y busca, pero que tú también le dijiste que sí. O sea, mira que tú también Sí, uno fuiste tiene a que ese abrirle el corazón. retiro. ¿A cuántas personas el Señor les manda esos angelitos, esos retiros, esas cosas y siguen en no, 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 no? Ujú. Pero tú sí le dijiste que sí, eso hace toda la diferencia. Así es. María Fernanda, no, pues te agradecemos muchísimo por regalarnos este testimonio tan hermoso que ojalá llene de mucha esperanza a muchas personas que de pronto puedan pasar por una situación similar y darse cuenta que pegados de la mano del Señor es que se sale adelante, es que esos temas espirituales para muchos pueden ser un poco desconocidos, pero que existen, claro, y son batallas complejas de dar, por eso hay que estar despegado de la mano del Señor y de la Virgen. Y que no busquen otros brujos o otras Ujú. maneras de nueva era para sanarse o liberarse, porque van a quedar más contaminados. Puede que sientan algún alivio momentáneo, Ujú. pero quedan peor, Sí, mucho peor. y lo hemos visto en Alguna vez, muchos otros testimonios. Ujú. alguna vez escuché que el enemigo no saca al enemigo, que lo Así es, controla pero no lo saca. total. Entonces sí, o sea, la verdad, yo que lo viví, que lo hice por inconsciencia, por dejarme llevar, pues sí les aconsejo que no, porque
si yo hubiese escuchado todo lo que me mostraron, de hecho, una partecita que les quiero contar y es que cuando yo me embaracé del segundo niño, mi hijo casi se me muere por por una golpiza que me dio el señor. Y entonces es ese momento como que el médico me dice, no nace. O sea, de hecho, en la ecografía que me hicieron se ve el hematoma que me generó, que era más grande que el bebé. Mm. Increíble. Entonces me dice, no nace, y ahí fue donde yo por primera vez escuché el Santísimo. Que una señora me dijo, no sé qué tiene, no sé qué le pasa, porque yo estaba llorando, porque, o sea, era como que lo voy a perder, pero no se sabe si sí. Entonces me dijo, vaya al Santísimo. Y yo, bueno, ¿y eso qué es? Me dijo, vaya, mira, allá en la iglesia tal, usted entra y ahí hay una de estas. Entonces yo me fui. O sea, yo digo que nosotros somos de Dios o sea, Él nos hizo y nosotros siempre vamos a buscarlo a Él. O sea, yo digo que las personas, si nosotros fuéramos un poquito más conscientes, no deberíamos llegar al fondo para poder buscarlo. O sea, uno no debe llegar hasta el final para buscarlo. Entonces yo me fui allá y le dije, Señor, no sé esto que sea, pero me dijeron que viniera. Entonces, si mi hijo está para nacer, que nazca. Y si no, pues que sea su voluntad. En este momento mi hijo Sí. tiene 11 años Ay, qué hermosura. para nacer. Sí, no, y Ay, o sea, el qué tierno. milagro, yo digo que es un milagro porque no solamente fue esa vez, que a los 4 meses casi lo pierdo también, a los 7 meses se me iba a venir y yo tenía un niño muy pequeño porque mis hijos se llevan más o menos 3 años y medio. Entonces le hicieron modulación pulmonar a los 7 meses y me lo iban a sacar el 31 de octubre. Y yo le dije, mi hermano hace muchos años me regaló una cobija con la imagen de la Virgen de Guadalupe, yo soy muy devota a la Virgen de Guadalupe. Mi mamá iba ese día, ya me tenían preparada, ya le habían hecho maduración pulmonar, me habían hecho un TAC, yo ya llevaban dos, o sea, me lo iban a sacar, porque el niño no aguantaba. Y ella me llevó esa noche la cobija y yo le dije a la Virgen, le dije, mamá, no deje que mi hijo nazca todavía, porque yo tengo un niño muy pequeño, un niño prematuro, o sea, no permitas que él nazca todavía, que termine su tiempo. Y al otro día, ya lista para la cirugía, me dicen, ¿y usted qué hace acá? Le digo, no, es que voy todos en dilatación hasta anoche y me van a hacer cirugía. Y me dijo, no, pero si es que ese cuello está cerrado, yo lo que voy a hacer es mandarla para la casa. Y yo, me mandaron para la casa. Ay, Y mi bebé nació a término, eso sí, cuando la barriguita, como le maduraron los pulmones, él ya respiraba en la barriga. Pero ay, gracias a Dios, bendito. eso ha sido, Dios me ha mostrado su amor de muchas maneras, de muchísimas. Ay, no, qué belleza. Gracias por venir de verdad a mostrar ese amor del Señor, esa ternura con la que nos llama el Señor, que siempre está con nosotros a pesar de las dificultades, y que el que escuche este testimonio no pierda la esperanza, no pierda la fe, sepa dónde buscar. Dígale al Señor que le muestre dónde buscar. Hay una ejaculatoria que a mí me encanta, que es Jesús, que salga a la luz lo que esté oculto, que salga a la luz lo que esté oculto, que te muestre el lugar donde tienes que ir, que te envíe las personas que te van a ayudar, ahí en el Santísimo, y Él te va mostrando el camino. María Fernanda, Dios te bendiga, muchas gracias por ese sí. Ustedes que van a recibir este regalo lo comparten, por favor, le dejan un comentario bien hermoso a María Fernanda y se suscriben al apostolado. Mire que tienen tareas. Ujú, así es. Un abrazo para todos, María Fernanda. Dios te bendiga y muchísimas gracias. Amén, muchas gracias por todo.